Hablemos ahora de la denuncia de los tratados. En el derecho internacional, denuncia es un acto que realiza un Estado a fin de hacer constar su voluntad de dejar de estar obligado por este instrumento internacional. Es decir, si un Estado desea retirarse de un tratado porque probablemente ya no le conviene o ya no lo puede cumplir o ya no está interesado en este documento, lo que tiene que hacer es plantear su denuncia. Los tratados establecen en sus cláusulas finales cuáles deben ser las modalidades para plantear una denuncia. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 78 que un Estado que desea denunciar un tratado debe hacer un preaviso de 1 año. Cumplido el año, entonces el Estado deja de estar obligado mediante la Convención Americana. Es decir, ¿cómo saber cómo retirarse o denunciar un tratado? Pues hay que revisar las cláusulas finales de cada tratado para poder seguir el procedimiento contemplado en él. La nulidad de los tratados. Los tratados pueden ser nulos o se puede plantear su nulidad por diferentes causales. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la causal de la violación de una norma de derecho interno. Hay que prestar atención a esta cuestión, pues solo se puede invocar esta causal si se demuestra que el tratado está contraviniendo una norma fundamental para la organización del Estado. En ese sentido, los Estados tienen que demostrar que el cumplimiento del tratado realmente va a generar una distorsión o un desequilibrio dentro de su Estado, porque sin esa norma el Estado no se puede desenvolver. Otra causal de nulidad de los tratados es la restricción a los poderes del representante. Es decir, se tiene que demostrar que el representante que dio el consentimiento no tenía las autorizaciones para darlo. Por eso se dice que había una restricción porque el representante no tenía la posibilidad de dar el consentimiento en nombre del Estado porque no tenía las autorizaciones para ello. El error y el dolo. La diferencia entre estos dos es que el dolo se va a generar porque ha habido una intención de la contraparte de hacer caer en una distorsión o en una percepción errada del contenido del tratado. En cambio, en el caso del error, la parte que ha firmado el tratado simplemente ha conocido el contenido del tratado, pero no porque la otra parte lo haya inducido. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando no se han conocido claramente los términos en la negociación o porque se ha anexado una serie de documentos como cartografías que probablemente no han determinado adecuadamente las delimitaciones territoriales, por ejemplo. Otra causal de nulidad de los tratados es la corrupción del representante. Esto se da cuando se ha planteado, por ejemplo, algún soborno al representante que va a dar el consentimiento del Estado. El soborno no se debe confundir con las gentilezas, los actos protocolares o los regalos que tradicionalmente se hacen entrega mutua los diplomáticos o los jefes de Estado cuando se reúnen a realizar una negociación de un tratado. La coacción sobre el representante de un Estado. Es decir, esto hace referencia a que el tratado va a ser nulo siempre y cuando el representante haya tenido que dar su consentimiento porque se ha encontrado bajo amenaza. La coacción sobre un Estado por amenaza o uso de la fuerza. A diferencia del primero, la coacción iba a ser sobre la persona representante. En este segundo caso, la coacción se va a dar sobre el Estado. Y finalmente tenemos como causal de nulidad de los tratados la incompatibilidad con normas ius cogens. Es decir, si se celebra un tratado en contravención, una norma imperativa del derecho internacional, este tratado va a recibir sanción de nulidad, es decir, de plano será nulo. Veamos a continuación qué es la suspensión de los tratados. Existe suspensión pura y suspensión como alternativa de terminación. La suspensión se puede dar cuando el mismo tratado lo autoriza o cuando también las partes así lo acuerdan.
Es decir, puede suceder que las partes deciden dejar de ejecutar el tratado durante unos meses o durante una temporada porque ambos han dado su consentimiento para hacerlo de esta forma. Existe también lo que decíamos la suspensión como alternativa de terminación, que se trata en caso de violación del tratado por una parte. Es decir, si una parte deja de cumplir el tratado, la otra parte puede ponerlo en suspenso en lugar de terminarlo, porque en realidad lo que desea es que este tratado se siga ejecutando. Tenemos además una causal de suspensión que puede ser la existencia de una imposibilidad temporal o un cambio fundamental de circunstancias. Es decir, cuando el tiempo en sí mismo no permite el cumplimiento del tratado o cuando ha habido un cambio de circunstancias incontrolable por una de las partes de los tratados que hace imposible que lo cumpla, pero que una vez superadas estas se puede reanudar el cumplimiento del tratado. Muchas gracias.